Usted está viendo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2011-2012, Ministerio de Transporte. A continuación conoceremos los avances de la recién creada Agencia Nacional de Infraestructura. Rendición de Cuentas, Agencia Nacional de Infraestructura. Consolidar el desarrollo de la infraestructura en Colombia es un reto que, aunque parecía esquivo, está tomando forma en nuestro país con la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura. La agencia tiene el objetivo de acelerar el desarrollo de la infraestructura de transporte en Colombia, actuando con eficiencia y transparencia. Estamos duplicando las dobles calzadas y las vías férreas en operación en el presente cuatrenio. Vamos a adjudicar los proyectos para cuadruplicar las vías férreas en operación y las dobles calzadas para el año 2018. Modo carretero. Dentro del modo carretero se cuenta con un total de 25 proyectos que suman 6.034 kilómetros contratados, de los cuales 875 kilómetros corresponden a doble calzada construida y 670 kilómetros en doble calzada en operación. Adicionalmente se cuenta con 21.2 kilómetros de túneles y 140 puentes construidos. En el 2014 se espera tener contratados 10.500 kilómetros en concesión y 2.278 en doble calzada. Modo férreo. En la actualidad se cuenta con dos proyectos de concesión, Red Férrea del Atlántico y Red Férrea del Pacífico, que en su totalidad suman 846 kilómetros de vía férrea en operación. La meta es subir a más de 1.300 kilómetros en el 2014. Modo portuario. Actualmente hay 55 puertos en concesión, distribuidos en 7 zonas portuarias como Cartagena, Santa Marta y Buenaventura, entre otros. Por los puertos de Colombia se movieron el año pasado más de 130 millones de toneladas y la proyección es llegar a 182 millones de toneladas en el 2014. Modo aeroportuario. En un periodo gradual de transición que se extenderá hasta octubre de 2013, la Agencia Nacional de Infraestructura se hará cargo de las concesiones aeroportuarias. Actualmente, las inversiones en estos terminales están cercanas a los 1.7 billones de pesos y se realizan bajo el esquema de concesión, representado en 7 contratos que agrupan a un total de 17 aeropuertos. En su programa de inversión, la ANI está diseñando la nueva estructuración de la concesión del Terminal Aéreo de Barranquilla, actualmente bajo la administración de la Aeronáutica Civil, así como para los aeropuertos de Armenia, Cartago, Neiva y Popayán. Los grandes y medianos aeropuertos se están sometiendo a un completo proceso de modernización y renovación, cruciales para atender el desarrollo del país. Llegó la hora de superar el atraso y dar un salto en la infraestructura del país, y eso no se logra con soluciones mágicas o inmediatas. La Agencia Nacional de Infraestructura será reconocida a nivel mundial como un modelo en la estructuración, promoción y gestión de proyectos de infraestructura que potencien el desarrollo sostenido de Colombia. Invitamos entonces al señor presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, doctor Luis Fernando Andrade. Agencia Nacional de Infraestructura. Buenas tardes a todos. En esta sesión de rendición de cuentas me gustaría enfocar la discusión en 3 puntos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo vamos en este cuatrenio? ¿Y hacia dónde vamos en el largo plazo? Nuestra entidad es la entidad encargada de los proyectos de asociación público-privada en el sector de transporte. Esto incluye las concesiones de carreteras, las concesiones de trenes, las concesiones de puertos y en un proceso de transición con la aeronáutica civil, las concesiones de aeropuertos. La importancia de la creación de la ANI radica en que para dar el salto en infraestructura necesitamos hacer uso del capital privado. Como gobierno queremos aumentar la inversión en infraestructura de transporte de 1%
a 3% del PIB, como nos mostró hace unos minutos la viceministra de Transporte. Sin embargo, eso solo es posible hacerlo con inversión privada. De hecho, de ese aumento del 1% al 3% de inversión, vamos a lograr la gran mayoría a través de asociaciones público-privadas. Ahora, veamos ya las metas en términos específicos para este cuatrenio. En términos de dobles calzadas en operación, en el año 2010 teníamos 598 kilómetros y esperamos tener en el año 2014 1.441 kilómetros. Ese es un aumento de 800 kilómetros en 4 años. O sea, vamos a más que duplicar los kilómetros de doble calzada en el país. Si lo miramos desde el punto de vista de la construcción, no de la operación, los resultados son similares. Se habían construido 743 al año 2010 y esperamos tener 1.775 en el año 2014. Esto es un aumento de 1.000 kilómetros en un periodo de 4 años. Igualmente ambiciosas son las metas en el área ferroviaria y en el área portuaria. Por ejemplo, en términos de la carga en red férrea, en el año 2010 se movieron 36 millones de toneladas en tren y esperamos estar moviendo 57 millones de toneladas en el año 2014. Ahora, ¿cuánto hemos logrado? ¿Cuánto hemos logrado en estos 2 primeros años del gobierno del presidente Santos? En el año 2012 logramos construir 93 kilómetros, logramos poner en operación 93 kilómetros de dobles calzadas y en lo que va de este año, de enero a mayo, 71 kilómetros. De hecho, el ritmo de construcción se está acelerando y nosotros esperamos este año exceder los 250 kilómetros en operación. Lo mismo en términos de dobles calzadas construidas. Arrancamos el gobierno con 743 kilómetros, el año pasado construimos 101 y en lo que va de este año, a finales de mayo, ya estábamos en 68. También ha habido un aumento muy importante en lo que es la carga. Pasamos de 36 millones de toneladas el año 2010 a 39 millones el año pasado. O sea, vamos a muy buen ritmo. De la forma en que estamos construyendo tanto las dobles calzadas y la velocidad en que estamos moviendo la carga en los trenes y en los puertos, vamos a lograr la meta de duplicar los kilómetros en doble calzada en este cuatrenio y aumentar en 50% la carga movimentada cada año. Aquí pues pueden ver un poco más de detalle en función de las metas. El año pasado, en el año 2012, logramos el 100% de la meta en términos de dobles calzadas en operación y este año a mayo ya habíamos ejecutado el 40% y estamos confiados de que vamos a lograr cumplir la meta para el año entero. En el modo férreo vemos una situación similar. La meta del año pasado era mover 38.6 millones de toneladas, movimos 39.5, o sea, superamos la meta en 2.7% y este año ya hemos movimentado 17.8 millones de toneladas en el año. En el tema portuario han habido también unos hitos muy importantes. Por ejemplo, se logró el inicio de 3 nuevos terminales marítimos muy importantes. El terminal de Puerto Brisa en La Guajira, el terminal de Puerto Nuevo en Ciénaga y el terminal de Puerto Bahía en Cartagena. Y
estamos en procesos de expansión muy importantes en las principales terminales portuarias del país, como por ejemplo la Sociedad Portuaria de Santa Marta, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la Sociedad Portuaria de Buenaventura, Contecar y Tesehuen en Buenaventura. También iniciamos el proceso de dragado de lo que es la bahía de Buenaventura, que fue mencionado por la viceministra, a 13,5 metros de profundidad en la bahía externa y 12,5 metros en la bahía interna. Ahora, nuestra meta es acelerar el ritmo de la locomotora de la infraestructura, y eso lo vamos a hacer no solo acelerando la ejecución de los proyectos actuales, que fue los que ya les mencioné, sino estructurando la nueva ola de proyectos. Ahora, para ello necesitamos hacer tres cosas. Necesitamos fortalecer la estructuración de proyectos, mejorar la gestión contractual y mejorar el marco institucional alrededor de las asociaciones público-privadas o concesiones. En términos de la estructuración de proyectos, ha habido un avance gigantesco en este gobierno. Se ha establecido una serie de criterios claros que son necesarios para los estudios de estructuración. De esta forma estamos evitando muchos imprevistos y muchos problemas posteriormente, porque estamos planeando debidamente todos los proyectos. También estamos estandarizando los pliegos y los contratos. Esa es la forma de minimizar el riesgo y tener más orden en todo el proceso de gestión contractual. Muy importante, estamos exigiendo capital de entrada. Se le está exigiendo a los nuevos concesionarios el equivalente de 20% del valor de la obra para poder iniciar la concesión. Y se les está transfiriendo a ellos los riesgos relacionados con la construcción y relacionados con la disponibilidad de la infraestructura. Finalmente, como bien lo dijo el señor ministro, los pagos al concesionario van a estar condicionados a la entrega de las obras. O sea, primero se construye y luego se paga. Este es un gran incentivo para terminar las obras rápido. Y finalmente vamos a tener un esquema de premios y castigos en función del nivel de servicio. O sea, aquellas vías donde las atenciones a emergencias o las atenciones a derrumbes o problemas ocurren más rápido tendrán premios, aquellas en que el nivel de servicio se deteriore tendrán castigos. Ahora, ¿cuáles son esos nuevos proyectos que estamos estructurando para complementar aquellos que yo ya les mencioné? Desde el punto de vista de carreteras, estamos haciendo la estructuración del proyecto más ambicioso en la historia del país. Lo pueden ver en ese mapa. Estamos estructurando lo que son las líneas rojas. Las líneas azules son las concesiones que ya tenemos. Este es un programa que involucra más de 40 billones de pesos en inversión. Ahora, cuando uno habla de billones pierde un poco el sentido de la proporción. Entonces les doy un ejemplo. Todas las concesiones que se han hecho en Colombia para carreteras, incluyendo adiciones, suman 25 billones de pesos y eso se adjudicó en un periodo de 20 años. Estas inversiones que estamos hablando de más de 40 billones de pesos se van a adjudicar en un periodo de 2 años. O sea, vamos a entregar en contrato obras en los siguientes 2 años equivalentes a lo que se hizo en los últimos 20. Eso es lo que nos va a permitir dar el salto. Aquí en este gobierno estamos pensando en grande y solo pensando en grande vamos a poder cerrar la brecha de infraestructura. El proyecto más grande dentro de esta nueva generación de concesiones es el proyecto de las autopistas de la prosperidad. Es un proyecto que anunciamos ya en Medellín hace unas semanas y que va a ser una revolución tanto desde el punto de vista de la conectividad de Antioquia con el resto del país y con los puertos, pero también de Colombia con el resto del país. Por ejemplo,
el tiempo de tránsito entre Medellín y Cali se va a reducir a la mitad de lo que es hoy en día y el tiempo de tránsito entre Medellín y Urabá será igual. Este es un proyecto modelo y este tipo de proyectos es el que estamos replicando por todo el país. En el tema ferroviario tenemos una meta igualmente ambiciosa. Realmente la meta de este gobierno es revivir el tren. En este momento los únicos trenes que están funcionando son los trenes de carbón desde el sur del Cesar hasta Santa Marta y desde el sur de La Guajira hasta Puerto Bolívar. Nuestra meta es, en el corto plazo, asegurarnos que aquellas vías que ya existen se reparen y se pongan en operación antes de que finalice este cuatrenio. De hecho, esperamos lograr hacerlo en el segundo semestre del año entrante. En el caso del Pacífico, que tenemos el ferrocarril del oeste, esperamos lograr esa meta aún más rápido. De hecho, estamos apuntando a tener la inauguración del servicio regular entre Yumbo y Buenaventura el 1 de agosto del mes entrante. Esa es la meta en el corto plazo, pero en el largo plazo la meta es mucho más ambiciosa. La meta es lograr crear un sistema de trenes en Colombia que nos permita conectar el Caribe con el interior del país con el Pacífico y también conectar a los llanos con el Caribe y con el Pacífico. Esto involucra la inversión de 12 billones de pesos y es un proyecto que va a ser principalmente financiado por las empresas que quieren desarrollar los yacimientos de carbón en el interior del país. Este es uno de los grandes beneficios que nos trae la asociación, la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Gracias a esta ley ya tenemos varias de estas propuestas en proceso de análisis y varios inversionistas nos han dicho que traerán las otras propuestas en los próximos meses. En el tema portuario, estamos teniendo un ritmo de expansión muy grande en las zonas portuarias actuales, como les mencioné. Ahora, la tarea del gobierno es asegurarse de que hayan dragados a la profundidad para que puedan entrar los nuevos grandes buques al país. Este dragado que estamos haciendo en Buenaventura es la primera etapa. La segunda etapa será hacer un dragado a 16 metros para que los nuevos barcos que van a pasar por el Canal de Panamá después de su expansión puedan entrar tranquilamente a la bahía de Buenaventura. También estamos trabajando en hacer lo propio en Cartagena para permitir el acceso de los barcos que estarán cruzando el Canal de Panamá después de su expansión. Finalmente, en términos aeroportuarios, vamos a estar o estamos trabajando en lo que es la estructuración del aeropuerto de Barranquilla y un grupo de 4 aeropuertos en el sur del país, los aeropuertos de Armenia, Cartago, Neiva y Popayán. Esto con el propósito de asegurar un mayor nivel de inversiones y un buen nivel de mantenimiento hacia el futuro. Ese es el programa de las nuevas concesiones. Con este programa de las nuevas concesiones vamos a poder elevar el nivel de inversión privada en infraestructura de 3 billones de pesos al año, que era el nivel en el año 2010 y en el año 2011, a 12 billones de pesos en el año 2014. Eso es lo que nos va a permitir resolver el problema de infraestructura que tenemos en el país. Ahora, una vez nosotros adjudicamos contratos, tenemos que volvernos mucho más eficaces en gestionarlos, en hacer cumplirlos. Estamos entonces mejorando en lo que es la gestión contractual. Y básicamente eso lo estamos haciendo de varias formas. Lo estamos haciendo a través de mejorando la reglamentación de la expropiación administrativa para que los temas prediales sean un menor obstáculo hacia el futuro, controlando las adiciones en los contratos y fomentando la competencia,
fortaleciendo la defensa jurídica del Estado, fortaleciendo la supervisión e interventorías, mejorando todo el proceso de consultas previas y mejorando la coordinación entre la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio del Interior. Ese es el resumen de lo que estamos haciendo. Estamos acelerando el desarrollo de infraestructura en Colombia, lo estamos haciendo de una manera eficiente y transparente, lo estamos haciendo asegurándonos que los proyectos ya contratados se desarrollen lo mejor posible y asegurándonos de que estructuramos la nueva generación de proyectos para que logremos acelerar el ritmo de inversión en infraestructura de transporte. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Andrade. Lo invitamos para que desde la mesa principal le ponga mucha atención a las siguientes preguntas de algunos de nuestros ciudadanos. ¿Cuál es el impacto de la ley APP en la infraestructura vial del país? Doctor Andrade, tiene usted la palabra. La ley APP es una herramienta muy valiosa para el desarrollo de la infraestructura, por varias razones. Una es genera incentivos para iniciativas privadas, para que el sector privado nos traiga proyectos que no requieran de inversión del Estado. El Estado tiene fondos limitados y si limitamos el desarrollo de la infraestructura a los fondos estatales, vamos a limitar el crecimiento de la infraestructura. Esta ley tiene esa gran virtud. La otra virtud que tiene es que fija reglas del juego claras, por ejemplo, limitando las adiciones en los contratos existentes. A través de la ley APP se limitaron las adiciones a 20% del valor de los contratos. Finalmente, la ley APP es muy importante en que establece que los pagos deben estar condicionados a la disponibilidad de la infraestructura. De esa forma nos aseguramos que primero se construye y luego se paga. Muy bien, doctor Andrade, tenemos otra pregunta para usted. ¿Qué peso tiene la inversión en infraestructura como porcentaje del Producto Interno Bruto? En Colombia, en los últimos años, o de hecho en las últimas décadas, hemos invertido solamente 1% del PIB en términos de infraestructura de transporte. Eso explica en gran parte la brecha o el atraso que se acumuló a través del tiempo. Si nosotros miramos el caso de países que han logrado cerrar esa brecha en un periodo corto, como por ejemplo Chile, como por ejemplo España o Corea, lo han hecho elevando la inversión en infraestructura de transporte del 1 al 3% del PIB. Esa es nuestra meta, debemos mantener ese nivel de inversión por un par de décadas y así habremos logrado cerrar la brecha. Muy bien, doctor, y tenemos una pregunta más de los ciudadanos que desde la calle quiere participar en esta transmisión. ¿Cuál es el impacto esperado en la economía regional y nacional por el desarrollo del proyecto Autopistas para la Prosperidad? El proyecto de Autopistas de la Prosperidad es fundamental para la competitividad de Antioquia y la competitividad del país. Les voy a dar dos ejemplos. Hoy en día, para ir de Medellín a Urabá se demora 10 horas. Con las nuevas carreteras nos demoraríamos 4 horas, o sea, Medellín estaría a 4 horas del Mar Caribe. Eso va a generar un gran desarrollo portuario en Urabá y le va a dar mucha competitividad a las empresas exportadoras de Antioquia. Pero no es solo la conectividad de Medellín con el Caribe, es la competitividad que genera la conectividad en todo el país. Por ejemplo, hoy en día demoramos 15 horas en ir de Medellín a Cali. Con las nuevas carreteras nos vamos a demorar 8 horas. Eso le va a agregar mucha competitividad a la economía del Valle del Cauca y a la economía de Antioquia. Bien, doctor Andrade, y por último, vamos al chat de la página web www.mintransporte.gov.co. ATC pregunta, ¿qué va a pasar con la concesión Bosa-Granada-Girardot?
La concesión Bosa-Granada-Girardot es una concesión que tuvo muchos problemas. Desafortunadamente, uno de sus socios fue el Grupo Nule y ustedes conocen los problemas que se dieron con ese grupo. Sin embargo, nosotros hemos venido trabajando con los otros accionistas para encontrarle una solución al problema. Y como lo mencionó el ministro hace algunos minutos, hemos llegado a un acuerdo parcial, a una conciliación parcial que permite que esta vía se termine en junio del año entrante. O sea, en junio del año entrante tenemos una doble calzada desde Bogotá hasta Girardot. Muy bien, doctor Andrade, vamos entonces en este momento a recibir una de las llamadas telefónicas a través de nuestra línea nacional. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas tardes, mire, quiero preguntar sobre el tramo 5 de acá de autopistas de Santander. Alcanzamos a entender la pregunta y quién podría ayudarnos a responder. Sí, perdón, es que no pude escuchar bien la pregunta. Mi señora, ¿puede ayudarnos a otra vez a hacernos la pregunta? De acá de Bucaramanga, sí, de autopistas de Santander, para preguntar sobre el tramo 5 que dice que no hay diseño, que se va a ejecutar todavía, que se demora 3 años más. Entonces yo quisiera saber, a ver, porque aquí es los de autopistas de Santander. Muy bien, muchas gracias. Sí, estamos hablando de las autopistas de Santander, la cual es una concesión en la zona metropolitana de Bucaramanga. En esta concesión hemos tenido dificultades en algunas áreas por la adquisición de predios y en este momento estamos discutiendo con el concesionario para ver cómo hacemos para acelerar el ritmo de las obras. Usted está viendo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2011-2012, Ministerio de Transporte.